El Instituto Sigurd tiene un uniforme modelo. Y es que nuestra ropa es muy bonita. Cierto, yo soy así. Siempre grabo a mi lado. Maestra. ¿Sí? Profesora. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Profe tiene novio? No tengo. ¿Por qué no? Usted es muy bonita. Su cirugía me quedó grandiosa. Oye, ¿cómo podrías tomar?